Muy buenas noches con todos. Bienvenidos al seminario virtual de casuística de planeamiento tributario. El día de hoy vamos a tener como exponente al contador público Roger Grandi Mendoza. Bienvenido, señor Roger Grandi. Buenas Vamos noches. a... ¿Cómo está, señor Roger Grandi? Buenas noches, bienvenido acá a GIB, Escuela de Negocios, y un Gracias. gusto tenerlo en nuestra escuela. Vamos a tener un poquito de su hoja de vida para que todos lo conozcan. Es contador público, del colegio por la Universidad Mayor de San Marcos y maestro en tributación por la Universidad Nacional Hermilio Valdizán Huánuco, miembro de la Academia Internacional de Derecho Tributario, AIDET. Es catedrático de la Universidad Mayor de San Marcos, conferencista en el curso de posgrado en Derecho Tributario de la Universidad San Martín de Porres, expositor recurrente del Colegio de Contadores Públicos de Lima y Piura y coautor del libro Homenaje a Víctor Vargas Calderón. Especialidades: especialista en tributación, Universidad de Lima, especialista en auditoría tributaria integral, Colegio de Contadores Públicos de Lima, especialista en normas internacionales de información financiera, NIF, ESAN, diplomado en Derecho de las Concesiones, UPC, diplomado en Instrumentos Financieros, valorización y tratamiento contable de la Universidad Católica del Perú, y especialista en tributación internacional, Quantum Escuela de Negocios. Entonces vamos a comenzar en unos minutos y le damos la bienvenida nuevamente a nuestro expositor para poder empezar el seminario. Gracias. Gracias también. En primer lugar, quiero agradecer a GB por la oportunidad de hablar de un tema que debería ser ya bastante conocido por nosotros, porque tenemos que recordar que ya lo vamos a ver en las láminas. Ya el Estado ya ha decidido poner mano fuerte con este tema de las actividades relacionadas a planeamiento tributario. Tenemos que recordar también que por muchos años el planeamiento tributario siempre fue, cuando uno mencionaba planeamiento tributario, uno se iba por el lado agresivo, es decir, por un tema de dejar de pagar impuestos así de manera muy, muy fuerte. Eh, Eso tiene sus bemoles, y eso es lo que vamos a revisar ahora. Vamos a comenzar. Para poder hablar comencemos ya de una vez, son las 8, bueno, faltan algunos segundos. Para hablar de planeamiento tributario, tenemos que saber primero cómo nace el tributo, cómo nace un impuesto, ¿no? Usualmente, por lo que vamos a dirigirnos a impuestos. Tenemos que saber cómo nace, porque si no sabemos cómo nace un impuesto, pues nada de lo que pretendamos hacer en planeamiento va a tener el resultado correcto, ¿no? Entonces, esa es la presentación del día de hoy. Vamos a ver las láminas, por favor. ¿No? Señor Roger, yo le he dado para que usted pueda compartir. Sí, ok, listo. Sí, acá está. ¿Se ve mi pantalla? ¿Se ve de manera correcta, por favor? Sí, sí, se ve muy claro y está bien. Listo. Ok, gracias. Entonces, como les decía, lo que vamos a ver ahora inicialmente es la calificación económica del hecho imponible. Entonces, no podemos, como les decía, no podemos hablar de planeamiento si es que efectivamente no sabemos cuál es el tributo y sobre todo cómo nace ese tributo, qué características tiene este tributo que nosotros pensamos hacer el planeamiento para, ¿cómo se llama? Para poder llevar a cabo esa actividad de planeamiento de mejor manera. ¿Sí? Entonces vamos a revisar algunas ideas básicas, ¿no? Todo tributo tiene, todo tributo nace a raíz de una hipótesis de incidencia, que es la que señala la norma.
todas las normas, cuando lean ustedes IGB, renta y TAN, tiene una hipótesis de incidencia. Es decir, cuando ocurre un hecho X, va a nacer el tributo. Otra cosa es el pago. Entonces, la ley incorpora esta hipótesis de incidencia tributaria, y esa hipótesis de incidencia tributaria tiene 4 aspectos: el quién, el cuándo, el qué y el dónde, ¿no? Es el aspecto personal, el aspecto temporal, el aspecto material y el aspecto espacial. Entonces, si nos vamos al IGB, por ejemplo, el IGB siempre es un tema bien interesante. En el IGB, legalmente, la ley dice que el contribuyente es aquel que genera la actividad afecta de acuerdo a la norma, ¿no? Quien vende un bien afecta IGB, ¿no? Para poner un ejemplo, o quien presta un servicio afecto al IGB. El otro punto es la temporalidad, pero temporalidad no en cuanto a que en que lo vamos a postergar, sino en qué momento se hace la operación, ¿no? Lo material es qué operación es específicamente, y el aspecto espacial es el dónde. Entonces, por ejemplo, en IGB, ¿quién es la persona afecta? Es la persona que realiza la operación de compra-venta de bienes. Cuando la ley del IGB, siendo un impuesto que se grava a nivel nacional, solamente se afecta a las operaciones dentro del país. ¿Qué cosa, qué hace que nazca la hipótesis? En este caso, como le contaba, si hablamos de bienes, la transferencia de bienes muebles, y la espacial es dónde, y el temporal es cuándo, en el momento que se hace la transferencia, ¿no? Y en el caso de renta, por ejemplo, ¿quién genera el impuesto? La persona que recibe rentas afectas, ¿no? Nosotros, cuando recibimos renta de quinta categoría, la norma dice que se afecta, una remuneración es afecta impuesto a la renta. Si yo presto un servicio y entrego un recibo de honorarios y recibo los honorarios, la ley de impuesto a la renta dice que eso está afecto a la ley, al impuesto a la renta. ¿Cuándo? ¿En qué momento nace el impuesto? En el momento que hago efectivamente genero esa renta afecta, ¿no? Lo material es sí, ¿qué genera la renta? Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de servicios dependientes, el trabajo dependiente es lo que genera la renta. En el caso de rentas de cuarta categoría, el trabajo independiente es lo que genera la cuarta categoría, y el aspecto espacial sería el dónde, igual dentro del territorio nacional, ¿no? Entonces, esas son las ideas que siempre debemos tener claras cuando trabajemos planeamiento, siempre debemos tener claro, en general, cuando veamos temas tributarios, siempre es importante esto, porque de acá, de esas 4 preguntas, tú sabes o tú puedes deducir y puedes utilizar eso a tu favor y decir, oye, ¿en qué momento, por ejemplo, en el caso de renta, ¿no? ¿En qué momento, usando el término que nos enseñaron en la universidad, en qué momento devenga, ¿no? Que ese sería el cuándo, ¿no? El devengo es una medida de tiempo, ¿sí? Entonces, en el caso de IGB, por ejemplo, buscar los apéndices para ver el qué, ¿no? Si alguna actividad o algún bien está inafecto al impuesto general a las ventas, ¿no? Entonces, comenzamos a armar estas ideas y ya tenemos nuestro impuesto creado, porque asumamos que hemos hecho una actividad y que se han cumplido los 4 aspectos. ¿Y qué ocurre cuando se verifica la hipótesis de incidencia, es decir, el nacimiento del impuesto, del tributo? Tenemos 2 salidas: o pagamos o no pagamos, ¿no? Bajo esa lógica, lo que tenemos que preguntarnos nosotros es